Este programa llega a ti gracias a la cortesía de Gina Comic, de Paloma Sorribes. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Reunidos. Soy Elga Arreategui. Un placer de que estén nuevamente conmigo. Hoy me visita una escritora que debutó con mucho éxito en narrativa. Sin embargo, regresa al mundo de la publicación convertida en una haikyuu. Y su libro se titula A cada paso. Vamos a ver qué nos cuenta de esta experiencia nuestra invitada de hoy, que es Consuelo Orías. Bienvenida, Consuelo. Qué gusto tenerte por aquí. Buenas tardes, Elga. Muchísimas gracias por concederme el honor de ser entrevistada por ti. Al contrario, el honor es mío, Consuelo. A ver, vamos a entrar en materia. ¿Cómo llegas al mundo de la escritura? ¿Es algo que siempre estuvo contigo o postergaste o por el contrario ocurrió con el discurrir del tiempo posteriormente? Yo diría que fue el discurrir del tiempo el que me llevó al mundo de la escritura. Es cierto que cuando estaba estudiando el bachillerato, sí, hubo un concurso en el que yo presenté un escrito que se titulaba Un pequeño micro, yo y los otros. Y realmente en el periódico de allí, yo estudiaba en Teruel, soy de un pueblecito de allí, fue uno de los elegidos para sacarlo. Pero después de eso yo me olvidé ya de aquello, sí, y solamente después de estar jubilada fue cuando empecé a interesarme más por el mundo de la escritura, ya con todo el tiempo libre. sí, De compromisos tanto sociales como de trabajo y demás, me dediqué el tiempo a mí y empecé a meterme dentro del mundo de la escritura. y claro, lo haces con un cúmulo de experiencias, de una serie de vivencias, ¿no es cierto? Sí, Con por muchos temas supuesto. por tratar. Debutas en la literatura con Letras Revueltas, un libro de relatos que te dio grandes satisfacciones. ¿Cuándo te decides a publicar? ¿En qué momento te sientes lista para hacerlo? Pues me sentí lista para hacerlo después de toda una serie de cursos, yo diría que fueron como 2 o 3, sí, en Bibliocafé, Escuela de Escritura. Ah, eres parte de la generación. Yo fui, exacto, soy parte de la generación de Bibliocafé. De hecho, colaboro con ellos todos los años en los libros que se publican. Y me resultó curioso ver por azar un anuncio que ponía el curso de cómo comenzar a escribir de nuevo, escribir primeros pasos. Yeah. Y yo dije, genial, es como empezar en preescolar. Claro, el kinder que le llaman en Latinoamérica. Exacto, y entonces fue algo extraordinario. Me inscribí y realmente me fue atrapando y ahí estoy. Has continuado. Muchos creen erróneamente que escribir haikus es fácil, Consuelo, pues comentan que se trata pues, de un poema breve, el cual se rige de reglas sencillas, pero es totalmente falso. Es mucho más que eso, ¿no, Consuelo? Es muchísimo más. Además es curioso porque realmente el haiku es es la instantánea mostrada, pero con un lenguaje muy, muy sencillo. Y realmente es un poco una contradicción, claro, porque ese lenguaje sencillo es dificilísimo de conseguir y de mostrar. Es bastante complejo. Pero antes de conocer el haiku, tú ya habías vivido el impacto, el asombro y la captación del momento, denominado aguare, en tus paseos por el campo, precisamente, ¿no? Pero recién le pusiste nombre a dichos instantes cuando profundizaste en el estudio de este poema japonés.
Fue curioso porque, como muy bien dices, Elga, yo empecé en los paseos con mi marido por el campo. A nosotros nos encanta la montaña, entonces hacemos muchas rutas. Y ahí realmente la naturaleza es asombrosa, es increíble todo lo que nos da y que la mayoría de las veces no somos conscientes de esa belleza que tenemos ahí. Y fue, yo diría, ahí empecé a plasmar lo que yo sentía, pero en pequeños versos, en pequeñas anotaciones, y fue, yo diría que en el 2024, en Poesencia, allí bueno, yo pertenezco a Conciliarte, y entonces estuve leyendo una serie de haikus en Poesencia junto a Mila Villanueva, Vicente Barberá, otra serie de poetas. Sí. Y a partir de ahí me decidí, en una de las cenas que tuvimos en Poesencia, que estuvo Enrique Linares, yo sabía que era un gran Aijín, y me decidí, tuve un poco la osadía de decidirme a preguntarle: Enrique, ¿tú me leerías unos haikus que he escrito y me dirías o me darías sencillamente tu opinión? Y Enrique, que es un encanto de persona, es un cielo, me dijo: sí, sí, por supuesto. Y a raíz de ahí se los di, él los leyó, y luego ya cuando habló conmigo me dijo: si alguna vez te decides a escribir algo, cuenta conmigo. Y ese fue el pistoletazo de salida de A Cada Paso. Consuelo, tengo entendido que tu deseo de escribir a cada paso también es una respuesta a la celeridad, al ruido y al materialismo que imperan en los tiempos que corren. ¿Estoy en lo cierto? Sí, es muy, muy cierto. Bueno, antes he olvidado decirte, y yo creo que eso es también muy, muy importante resaltarlo, que influyó en mí muchísimo Vicente Aya. Sí, en aquel encuentro poético, ¿no? Exacto. En el segundo encuentro de haikus en el monasterio del Santo Espíritu me influyó muchísimo. Es un gran maestro y eso también me dejó huella. Sí. Y respecto a lo que me comentabas, Elga, sí que es cierto que vivimos unos momentos de un increíble ruido en todas las redes sociales. Parece que estemos envueltos todos en este caos que no sabemos hacia dónde nos lleva. Y yo creía que era un buen momento para poner un poco una pausa. Era un momento, yo diría que extraordinario, para que a cada paso saliera un poco al mundo, a ver si un espacio de sosiego y de tranquilidad podía tener también su espacio dentro de esa vorágine. Por supuesto. Sin embargo, Consuelo, te has declarado urbanita, que necesitas estar en la ciudad. ¿Es posible, Consuelo, hallar inspiración para escribir haikus en medio del caos del tráfico, la velocidad de los quehaceres humanos? ¿Cómo encuentras eso? Es cierto, yo soy muy, muy urbanita. Necesito también de vez en cuando sentir un poco esa adrenalina, pero es curioso porque como a su vez a lo largo de todo el año salimos muchísimas veces a la naturaleza, es un poco como que necesito ese oxígeno y cuando vuelvo a ese caos, por así decir, es curioso porque sí que veo toda una serie de cosas que sin ese respiro de la naturaleza sería incapaz de verlo. Yo hay muchos de los haikus que han salido, por ejemplo, desayunando ahí, mi casa da a Blasco Ibáñez, con la taza de café con leche en la mano y mirando. Te asomas a la ventana. Exacto, me lo tomo ahí y es increíble porque al margen de que pasen coches, tú no los ves, ves
cómo se mueven las sombras de los árboles los días que hace viento ahí en el paseo. O sea, te permite la naturaleza, cuando tú llegas, te permite realmente poder ver cosas que sin ese respiro no verías. Pero hay que saber ver, Consuelo, ¿no? Hay que tener esa sensibilidad para captar esos momentos. Y has dicho también que no buscas los haikus, que son ellos los que se presentan. Háblanos de esta experiencia. Sí, mira, hace poquito, además escribí un haiku. Yo las redes sociales, la verdad es que no las domino mucho. Ajá. Y de vez en cuando pongo algo en Facebook, sí. Y suelo caminar por el cauce del río con mi marido, y hace poco puse uno porque realmente puse un haiku, porque realmente es eso, es que te vienen a ti. Había una garcilla en el riachuelo que va atravesando el cauce del río y era increíble. Y hace pocos días también, por el camino, por el paseo, había una urraca en el mismo riachuelo, allí picoteando un poco como si picoteara su reflejo. Y no es muy normal ver a las urracas por aquí, y son preciosas. La cola enorme que tienen, sí. El blanco y el negro, es que vienen. Es que vas caminando y te regalan esa experiencia. Se ponen ahí, en medio. Se te presentan, sí. Sí. Dices, mírame, cáptame, sí. Escribe sobre mí. Consuelo, ¿cómo es el proceso para escribir los haikus tras la experiencia del momento? ¿Los escribes de inmediato o es posible guardarlos para más tarde? Te lo pregunto porque, si mal no recuerdo, te escuché decir que recuperaste varios momentos vividos, ¿no? Pero que te costó un tiempo. Sí, recuperé cuando empecé a escribir haikus, recuperé todos los momentos vividos que yo había, sin saber lo que era un haiku entonces, que yo había escrito en pequeños poemas, pequeñas impresiones, los recuperé y esos instantes los transformé en haikus. Pero luego, por ejemplo, cuando se me presentan en los paseos o arriba en casa, si estoy en casa, en ese momento suelo coger un boli, un papel y escribo. Pero luego, sobre eso también intento darle vueltas y vueltas para que la sencillez, lo más sencillo, solamente lo imprescindible y lo necesario para que sea capaz de transmitir eso. Y si estoy por el cauce, lo que hago es cojo el móvil y grabo ese instante que he vivido, y luego en casa sí que ya voy analizándolo, mirándolo, pasándolo a papel, escribiéndolo, pero lo grabo el instante. El instante, lo captas. ¿Cuánto tiempo invertiste en la redacción del poemario a cada paso y en general en todo el proceso de creación, Consuelo? Pues yo te diría que por lo menos dedicaría alrededor de 2 años. 2 años. Para ir puliendo, escribiendo y reescribiendo los haikus, porque al ser un lenguaje tan sencillo, lo que tampoco quería es que resultara algo muy monótono, de manera que tienes tantas repeticiones de palabras tan sencillas que resulta tan monótono que al final es aburrido. Entonces me llevó bastante tiempo. Consuelo, ¿qué tal si nos compartes alguno de tus haikus de A Cada Paso? Pues voy a compartir el primero, el que da lugar al título del libro. Perfecto. A cada paso, los lirios franciscanos entre las piedras.
Otro haiku que a mí, bueno, todos me encantan, pero sobre todo estos, de alguna manera los llevo más dentro de mí. Dentro del arca, entre las sábanas blancas, unos membrillos. Yo no sé si allá en tu tierra es tradición de poner entre las sábanas blancas membrillos. No. El aroma que desprenden es increíble. Y luego las sábanas, cuando tú estás en la cama, tienen un olor, pero impresionante. Entonces el amarillo brillante del membrillo, junto a ese aroma de las sábanas, y generalmente en las casas de pueblo, yo soy de un pueblecito, se guardaban en arcones, allí las sábanas se ponían, esos me encantan. Me contagias tu emoción, me contagias tu emoción. Por último, Consuelo, ¿cuál es el propósito o meta que te has planteado con la publicación de A Cada Paso? ¿Qué es lo que buscas? Pues lo que busco principalmente es que aquellas personas que lo lean, al menos durante su lectura, tengan un momento de calma, de tranquilidad. Y ya, si consigo que ese instante que yo he captado, las personas que lo leen consigan también llegar a captarlo, bueno, yo sería la más feliz del mundo. Y por supuesto, si no consigo nada de eso, lo que sí que me gustaría es que al menos cuando lo cierren tengan una sonrisa en la cara. Yo creo que sí, estoy completamente segura de eso, Consuelo. Ha sido un placer tenerte reunidos, me has contagiado de energía, me voy así sobre un lecho de rosas, ¿no? Navegando por los haikus. Amigos, un placer también de tenerlos conmigo. Soy Elga Arreategui, esto fue Reunidos y por favor no olviden suscribirse al canal de La Ardilla Literaria. Nos vemos pronto.